Buenos días, ahora sí. Vamos a arrancar con la tercera y con la última C de nuestro lema, uno de ellos al menos, que es conecta, crece y construye. Muy bien, veo que ya lo tenéis interiorizadísimo. ¿Qué nos está sirviendo de guía este lema para esta serie en la que estamos involucrados desde hace algunas semanas? Y que por si no os lo habéis preguntado alguna vez, o quizás sí que lo habéis hecho y no sabéis la respuesta, el orden de cada una de las Cs, de conecta, de crece y de construye, tiene un propósito. No son tres palabras que empiezan por C para un recurso mnemotécnico, que también un poquito, y que hemos puesto ahí como hemos querido y ya está. No, tienen un propósito. ¿Por qué? Vamos a verlo y vamos a repasar lo que creo que es importante. La visión de la iglesia, la visión de esta iglesia local, de Friends, aquí en Sabadell, es que las personas conecten, y por eso esta es la primera de las Cs a las que recurrimos, conecten con Dios. Ese es el objetivo casi que deberíamos tener todos los cristianos y me atrevo a decir que todas las iglesias. Y que tanto personas que no conocen a Dios puedan conectar por primera vez con Él y con Jesús como su Señor y Salvador, como los que pertenecemos ya a la iglesia, al cuerpo de Cristo, podamos seguir conectando con Dios. Este es uno de los objetivos principales. Entonces, lo primordial, lo primero que hacemos siempre es que conecten con Dios. Una vez ha sucedido esto, las personas creemos que es importante que puedan conectar después de su encuentro con Dios con la iglesia. Porque la iglesia es un elemento vital que Jesús nos delegó, nos dejó, para poder también estar en contacto y en conexión con Él. Entonces es muy importante que las personas puedan conectar con la iglesia porque es donde hacemos comunidad, donde nos apoyamos los unos a los otros, donde podemos orar, donde podemos crecer. Es muy importante. Una vez sucede esto y se hace la conexión con Dios y con la iglesia, esperamos que podamos crecer. Se supone que el creyente empieza a desarrollar una relación con Dios, una relación también con otros hermanos, con otros cristianos, con la iglesia, y puede empezar a crecer. Y el elemento casi que vital y principal, aparte de muchos otros que hay evidentemente, esto con Dios es un abanico de posibilidades siempre, pero uno de los más importantes es la palabra. Y poder crecer en la palabra de Dios, porque ahí es donde tenemos el libro de instrucciones que nos ayuda en nuestro caminar, en nuestra guía, en nuestro camino con Jesús como discípulos de Él. Una vez se crece en la palabra, y ahora me voy acercando a lo que vamos a hablar esta mañana, hablamos la semana pasada de crecer también en discipulado, que no es otra cosa, como vimos el domingo pasado, que multiplicar. El discipulado es algo que recibimos todos de parte de Jesús, como nuestro maestro, como nuestro referente, y que tenemos que replicar en otros para que el reino de Dios avance, simple y llanamente. Así que tenemos conectar, crecer, y hoy iniciamos la tercera y última de estas Cs que nos ocupará este domingo y el domingo que viene, que Gretel estará compartiendo con nosotros y cerrando esta pequeña serie que hemos utilizado para empezar el curso, que es construir. Las personas conectan con Dios, conectan con la iglesia, conectan con Jesús, con el cuerpo de Cristo, crecen, empieza a haber un desarrollo y cuando hay cierta madurez espiritual y personal, pero sobre todo espiritual, están listas para dar un pequeño paso más e empezar a invertir en el reino, empezar a construir entre todos. Entonces, hoy vamos a estar hablando de construir y la primera cosa que nos viene a la cabeza y que queremos remarcar y trabajar cuando empezamos a construir es construir a través del servicio. Así que, aunque Mike ha orado por mí, si me permitís voy a hacer una pequeña oración y nos metemos de lleno en el tema de esta mañana. Señor Jesús, gracias por ser nuestro referente. Gracias porque prácticamente cada cosa que tenemos que aprender, cada cosa en la que tenemos que iniciarnos, la podemos hacer a la luz de tu ejemplo. La podemos hacer siguiendo los pasos que tú nos dejaste, la guía que tú eres para nosotros, y eso es el mayor descanso y la mayor ventaja que podemos disfrutar hoy en día, Señor. Así que gracias, Jesús, por estar en nuestra vida, por dejarnos tu testimonio, tu vida, tu obra en las Sagradas Escrituras. Y te pedimos, Señor, que esta mañana esta palabra que se va a compartir sea una palabra fresca, una palabra retadora también y una palabra que nos anime a ver en qué punto estamos respecto a este tema en concreto, al servicio, Señor. Gracias. Amén. Me bebo un poquito de agua. Servicio. Servir. ¿Qué es esto de servir? Una vez más, me da la sensación, o al menos me pasa porque soy ratón de iglesia, he crecido en la iglesia desde pequeñito, que hay ciertas palabras que
Cuando estamos en la iglesia metidos nos suenan súper normales. Quizás allí fuera no lo son tanto. Servir en cualquier caso creo que tiene 50-50. Está ahí. Aquí dentro lo usamos mucho y tiene mucho sentido para nosotros, pero fuera de la iglesia, fuera de lo que es el contexto cristiano, el contexto bíblico, la gente también utiliza evidentemente. Hay siervos, de hecho nada más lejos de la realidad, ¿no? Había siervos y esclavos, había siervos y señores, hay gente que sigue sirviendo a los demás, evidentemente. Pero dentro de la iglesia cobra quizás otra dimensión más profunda y, por supuesto, más espiritual. Así que, ¿qué es servir? Creo que lo tenéis en la pantalla esto. Hay una definición que me encanta que dice que servir es una forma de adoración que nos hace más como Jesús y menos como nosotros mismos. Os dejo que la mastiquéis un poquito. Es una forma de adoración que nos hace un poquito más como Jesús y menos como nosotros mismos. Cuando estamos sirviendo, estamos también adorando al Señor. No solamente adoramos a Dios y alabamos, como hemos hecho hace unos momentos, cantando con nuestra boca y proclamando, dando gracias, diciendo lo bueno que es Dios. Por supuesto, pero hay muchas más otras formas de adoración. Mike ha compartido, ¿no?, también que los diezmos y las ofrendas son una manera también de adoración. Pero es que servir a los demás y servir a Dios y al reino es otra manera de adoración que además nos acerca un poco más a Jesús y nos aleja un poquito más de nosotros mismos. Porque el ser humano es, y aquí va un spoiler de la mañana, egoísta. Somos egoístas por naturaleza. Todos. Unos lo somos más y otros lo sois menos, pero todos somos egoístas. Y cuando estamos sirviendo a otras personas, cuando estamos invirtiendo de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestros sueños, cuando nos estamos esforzando por otras personas y estamos sirviéndolas, nos estamos acercando un poquito más a lo que era Jesús y nos alejamos de nuestro ego, de nuestro yo, que siempre tiende a mirarse el ombligo. Así que servir es una forma de adoración. Servir es amar al prójimo, es tener en cuenta a las personas que tenemos cerca. Y el prójimo es esa persona que tenemos al próximo, aquí cerquita. Cuando estamos sirviendo a estas personas, también les estamos amando a ellos. Servir, además, tiene un componente prácticamente siempre de sacrificio por otras personas. De sacrificio por Dios, de sacrificio por la iglesia, de sacrificio por este próximo, por este prójimo. Hay un punto en el que el servicio requiere de humildad, de dejar a un lado una vez más nuestro ego y sacrificarnos, hacer un pequeño esfuerzo por otros. Porque donde más cómodos estaríamos sería en el sofá de nuestra casa, ¿verdad? Leyendo con un café calentito o viendo una película o cualquier otra cosa. Pero cuando estamos sirviendo a otros, estamos sacrificando esta comodidad, este confort, y estamos invirtiendo en los demás. Así que servir, creo que en realidad es algo también que es muy bonito. Y el primer punto de esta mañana es que servir es un llamado heredado del propio Jesús. Todos los cristianos tenemos un espejo, se supone, en el cual nos miramos. Ayer hicimos una actividad con jóvenes aquí en la iglesia y hicimos varias paradas, ¿no?, que tenían que ver con la identidad, con la intimidad con Dios. Y había una de las paraditas que preparamos que era un espejo, en el cual pues teníamos todos que ponernos delante de ese espejo y mirar nuestro reflejo y ver quiénes éramos según lo que Dios había creado. Y era un momento muy íntimo y muy bonito delante de Dios también y en intimidad. Pero el espejo que tenemos delante no es un espejo que da nuestro reflejo. Los cristianos, el espejo en el cual nos miramos es un espejo con la cara, con la personalidad y con el ejemplo de Jesús, o al menos debería ser así. Y en ese espejo encontramos un Jesús que lo primero que hizo, y una de las cosas constantes que él hacía, era servir a otros. A veces cuando pensamos en Jesús nos enfocamos mucho en su obra redentora, ¿no?, en el sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz. Y nos enfocamos casi única y exclusivamente, o principalmente diría mejor dicho, en que Jesús pues murió por nosotros en una cruz, lo hizo por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que con eso nos trajo libertad y nos salvó de la muerte, de la condenación, y que hoy en día somos libres gracias a todo este episodio final de la vida de Jesús. Pero Jesús vino a mucho más. Jesús, previo a ese momento tan importante y tan espectacular, tuvo 3 años de ministerio aquí en la tierra. Y en esos 3 años sucedieron muchas cosas que él modeló también. Y una de las principales cosas que hizo fue servir y servirnos. Evangelio de Marcos, os animo a que lo busquéis, siempre es bueno coger la Biblia, pasar páginas, o la Biblia en el móvil ya, ¿no?, hoy en día. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre
Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Nos quedamos siempre con esta segunda parte del versículo, o es lo que se nos queda grabado en la memoria porque es lo más impactante que nos ha sucedido en la vida, ¿verdad? Y es quizá lo más egoísta, una vez más. Jesús murió por mí en la cruz, ¿no? Vino a dar su vida en rescate por muchos. Sí, pero también nos dice que Jesús no vino para ser servido, vino para servir a los demás. Jesús, en ese espejo, en ese reflejo, es el mayor ejemplo de servicio que tenemos. Y me parece también tremendamente paradójico que Jesús, siendo el Hijo de Dios, es más, siendo Dios encarnado en hombre, siendo todopoderoso, siendo el Rey de Reyes, siendo Jehová de los ejércitos, siendo el Dios de milagros, tuviera la capacidad y sobre todo la humildad, por encima de todo, de venir a servirnos a nosotros, que no nos merecemos absolutamente nada. Es impresionante tener esto en cuenta. Y creo que es algo en lo que creo que vale la pena también reflexionar. Porque humanamente no tiene ningún sentido que este ser todopoderoso, un ser que no somos capaces de asimilar en nuestro raciocinio, tuviera la humildad de venir a servirnos a nosotros, a las personas humanas. En Juan 20:21, y lo podéis ir buscando también, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21, Jesús, una vez ya ha muerto en la cruz, han pasado 3 días, ha resucitado, se aparece a un pequeño grupito de personas y de discípulos suyos. Y en estas, Jesús les dice lo siguiente: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Como me envió el Padre, como me envió Dios Padre, así yo también ahora os envío a vosotros. Así que creo que también a través de este versículo y de otros tantos, este lo usamos como ejemplo, podemos ver cómo el objetivo de Jesús con estas palabras estaba muy claro. Era hacer aquello que Dios le delegó a Jesús y que ahora Jesús, como ya vuelve con su Padre, nos delega a nosotros. Si Dios le encomendó a Jesús la tarea de servirnos, entre otras muchas cosas, Jesús con estas palabras nos está diciendo: como aquel que me envió, así yo también ahora os envío. Así que todo lo que ha hecho Jesús, ahora debemos replicarlo nosotros como sus discípulos y como sus seguidores. El mensaje estaba claro. Hay que continuar el trabajo que Él inició. Así que servir, una vez más, es un llamado heredado del propio Jesús. Punto número 2. Y aquí vamos a entrar en una de las cosas que más me gustan, que es el poder del Espíritu Santo. Es interesante pensar que Dios nos ha capacitado a todos los creyentes para poder servir correctamente a los demás y al reino de Dios. Lo repito, Dios, por medio del Espíritu Santo, y ahora vamos a ver cómo, nos ha capacitado a todos los creyentes para poder servir a los demás y al reino de Dios. Estamos capacitados en cuanto al servicio se refiere, que es el tema que nos incumbe esta mañana, para poder servir a otros. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 8. Os dejo 4 segundos para que lo busquéis. Hechos 1, versículo 8. Jesús ya se ha ido, están empezando los primeros momentos de la iglesia, están pasando cosas sobrenaturales que ni siquiera los discípulos acaban de entender. Y dice: pero recibiréis poder, porque cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo sucederá, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando sobre vosotros venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Es muy interesante el tema del Espíritu Santo, no me voy a entrar de manera muy profunda en ello, esto nos haría falta casi otra serie de predicaciones o unos estudios bíblicos con Joria para poder asimilarlo bien, pero es la primera vez que el Espíritu Santo hace irrupción como tal en la Biblia. El Espíritu Santo ha estado siempre, ha estado desde los inicios, desde la creación, vemos el Espíritu de Jehová cómo se va moviendo en cosas que suceden en particular en el Antiguo Testamento, pero es la primera vez que se nos dice que sobre todos los creyentes vamos a recibir un testigo, ahora que Jesús se ha ido, que todos vamos a tener por igual y de la misma manera, que es el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, que es Dios mismo, en otra forma diferente, nos va a capacitar y nos va a empoderar. ¿Para qué? Entre otras cosas, para servir a los demás también. Voy a contar una pequeña historia, si me permitís.
Quizás algunos lo habéis oído porque yo ya lo había escuchado, pero me parece muy, 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 muy interesante. Imaginaos que hay un precipicio y otro precipicio, ¿vale? Y hay de repente pues un elefante gigante, muy grande, que va acompañado de un ratoncito muy pequeñito, ¿vale? Y los dos empiezan pues, a cruzar juntos el puente, porque tienen que llegar al otro lado del precipicio. Con cada paso que da ese elefante, ese puente se mueve y se tambalea por el peso del elefante. Y el ratón tiene que ir con cuidado constantemente de no ser pisoteado por su amigo el elefante. Siguen su camino, siguen avanzando juntos y por fin cuando llegan al otro lado del precipicio y ven el puente que queda allá al fondo, el ratón, lleno de emoción, le dice a su colega el elefante: «Tío, somos un equipo impresionante. Juntos hemos hecho que ese puente de ahí se tambaleara a nuestro paso, ¿verdad?» Esta, en realidad, es una analogía maravillosa, muy evidente, de lo que implica el poder del Espíritu Santo a nuestro lado. Nosotros somos ese ratoncito pequeñito. Nos creemos a veces muy poderosos y muy capaces de hacer grandes cosas, de provocar grandes movimientos a nuestro paso. Pero en realidad, quien tiene todo el peso, toda la fuerza, es el Espíritu Santo. Es ese elefante poderoso, capaz, fuerte y autoritario, el cual siempre nos acompaña. Así que el poder del Espíritu Santo a nuestro lado es una pasada, es algo que creo que vale la pena también tener en cuenta y ser conscientes de ello. Porque cuando trabajamos junto al Espíritu Santo, somos empoderados para hacer aquello a lo que se nos ha llamado y capacitado. Hay una característica sorprendente del ministerio de Jesús, y es que si nos ponemos a escudriñar y a estudiar bien todas las Escrituras en los Evangelios, casi prácticamente cada vez que Jesús va a empezar a hacer algo sorprendente, un milagro, una acción relevante, el Espíritu Santo previamente es el que le envía y el que le empodera. Y esto es muy interesante. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Mateo 4, 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, por el Espíritu, al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es justo antes de que se inicie el ministerio de Jesús. El episodio tan conocido en el que Jesús es tentado en el desierto. ¿Sabéis qué hay previo a esto? ¿Sabéis por qué Jesús va a ese desierto? Porque el Espíritu es el que le envía. Así que si a Jesús mismo el Espíritu le enviaba a hacer ciertas cosas tan relevantes como esta de las tentaciones de Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Y lo increíble de todo esto, para mí, es que todos los creyentes, todos recibimos ese Espíritu, el mismo, que empoderó a Jesús y que le guiaba, que Jesús tenía en aquellos tiempos. Es el mismo, no ha cambiado. Jesús, por ser el Hijo de Dios, por ser una de las tres personas de la Trinidad y estar en colaboración con esta, bueno, no vamos a entrar en la primera, segunda, tercera, pero con el Espíritu Santo, que es otra de las personas de la Trinidad, no tenía más acceso, no tenía un Espíritu Santo diferente y más poderoso y más capaz que el que tenemos nosotros. Esto es impresionante. Tenemos todos los creyentes acceso y somos empoderados por ese mismo Espíritu Santo. Y creo que eso también vale la pena que reflexionemos en ello. Porque Jesús hizo muchas cosas milagrosas. Jesús sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo que los cojos andaran, Jesús paró tormentas, Jesús resucitó de los muertos. Jesús hizo que otras personas resucitaran de los muertos. Jesús dio de comer a miles de personas de la nada. Jesús hizo muchas cosas milagrosas empoderado por este Espíritu Santo. Y nosotros tenemos acceso a ese también Espíritu Santo. Y esto es brutal, porque cuando recapacitas en ello, dices, te sientes como el elefante. Dices, ¡buah! Yo soy capaz de pisar con fuerza porque el Espíritu Santo me acompaña. Y dejamos de sentirnos a veces como esos ratoncitos. Porque está bien ser consciente de que uno es un ratón. Te da también, te sitúa en quién eres tú y te coloca cada uno en su sitio. Pero creo que hay veces que tendríamos que ser conscientes de que aunque somos un ratón, tenemos la fuerza a nuestro lado de un elefante gigante que nos acompaña constantemente. ¿Se entiende esto? ¿Esta analogía? Me parece muy poderosa y creo que también nos puede ayudar mucho acerca de cómo servir a los demás y con qué autoridad y con qué poder podemos hacer las cosas.
Porque además hay que tener también en cuenta que en cuanto al servicio se refiere, va a haber momentos de bajón. Hay momentos en los que no nos va a apetecer servir. Hay momentos en los que no me apetece venir el domingo por la mañana y venir al ensayo de la alabanza porque encima está lloviendo, empieza a hacer frío, han cambiado la hora, no sé si tengo que 1 hora más, 1 hora menos, en cualquier caso me quedo en la cama. Hay muchas cosas, muchas veces, muchos días, que nos imposibilitan o que nos frenan a la hora de servir o de sacrificarnos por otros. Porque somos egoístas. Pero el Espíritu Santo, cuando le dejamos actuar en nosotros de manera real y estamos conectados con Él, este Espíritu Santo nos empodera y nos ayuda también a tener un poco la madurez de saber cuándo toca sacrificarse y cuándo toca dar un paso más allá en servicio. Y, muy importante, esto vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a hablar acerca de los dones espirituales porque tienen que ver evidentemente con el tema del servicio. Todos los creyentes hemos sido capacitados con algún don. Todos. No hay ni un solo creyente, no hay ninguna persona que haya nacido de nuevo que esté aislada de esto y de repente, pues pobrecita mía, se ha quedado sin recibir ningún don en concreto. No existe esto. Todos los creyentes, al menos, hemos recibido un don. Pero creo que siempre que es importante que se habla de dones, es importante añadir algunos pequeños matices y cerraremos el paréntesis y continuaremos, ¿de acuerdo? Primer matiz. Nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra personalidad, todas estas cosas que nos definen y nos dan cierta identidad, no tienen que ver con los dones sobrenaturales que Dios nos ha regalado una vez nos hacemos creyentes y aceptamos al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, nos otorga como mínimo un don. Pero no tiene nada que ver con mi capacidad, mis habilidades, lo que sea humano. ¿Esto se entiende? Esto es muy importante, separar lo que son los dones espirituales de las capacidades y las habilidades humanas. Porque los dones están diseñados, por así decirlo, para servir a Dios y al reino y bendecir a otras personas. Esto es importante. Otro matiz interesante es que todos al menos poseemos un don. Alguna vez yo he escuchado que hay personas que tienen dudas de si poseen algún don o no. Todos tenemos un don. Hay personas que como mínimo tienen un don, hay personas muy bendecidas que tenéis bastantes dones, pero esto también es importante, no hay ningún ser humano que posea todos los dones. Solo Jesús tenía todos los dones del Espíritu Santo porque estaba en una conexión un poquito especial por ser quien era con este Espíritu Santo. Pero no hay ningún ser humano que posea todos los dones. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que lo escuchemos también muchas veces. Otro matiz. También es importante saber dónde podemos recurrir a dónde están los dones espirituales. Esto no es una predicación que va a hablar de esto, así que solo estoy haciendo un pequeño paréntesis y os dejo ahí las listas donde aparecen los dones en el Nuevo Testamento, aunque hay que decir también que ninguna de ellas es exhaustiva. Esto es, que ninguna de ellas está completa y cerrada. Quizás hay más dones, y seguramente los hay, y de hecho los hay, vamos a ser más concretos, que no aparecen en estas listas cerradas. Estas listas están, por ejemplo, en Romanos 12, versículos del 3 al 8, en el pasaje de Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16, y en los capítulos del 12 al 14 de Primera de Corintios. En cualquiera de estos tres lados, uno puede ir ahí y ponerse también delante de ese espejito y ver con qué se identifica y con qué no. Una de esas cosas, querido amigo, las tienes. Estás bendecido por ellas a través del poder del Espíritu Santo. Otro matiz importante, nosotros en esta iglesia, y esto lo decimos muchas veces, sobre todo en los grupos de conexión, por eso os animamos también a que podáis ir a uno entre semana. Es un tema que trabajamos mucho, de hecho hemos trabajado el tema de los dones, si no recuerdo mal, ¿verdad?, en los grupos de conexión. Pero es importante que en esta iglesia sepáis que nosotros creemos que todos los dones que aparecen en las Sagradas Escrituras siguen vigentes hoy en día. Todos. Hay algunos que tienen matices y de hecho bíblicamente te explica por qué hay unos que tienen que seguirse unas normas o no, como el don de lenguas o el don de profecía sobre todo, pero creemos que todos estos hoy en día siguen vigentes. Esto es importante también que lo escuchemos y lo más importante de todo, y con esto cierro este paréntesis, que los dones tienen que ser siempre utilizados para bendecir a otras personas y nunca para condenación de alguien. Es decir, yo no puedo recibir una palabra profética de parte de Dios en la que tu hija va a abandonar toda la iglesia y de repente se va a prostituir. No. Los dones, lo que Dios ha diseñado es para bendición de otras personas y para edificación del reino y la gloria de Dios. Esto es muy importante también. ¿Sí? Pues con esto cierro el paréntesis. Otro día ya haremos una clase con Joria, una predicación, una serie de predicaciones acerca de los dones que creo que puede ser muy interesante. Tercer y último punto. ¿Por qué esto del servicio? Porque una manera de construir tiene que ser a través del servicio y
¿Cómo lo hago esto? ¿Cómo se tiene que materializar? Lo primero de todo es responder la pregunta del por qué. ¿Por qué? Porque nos ayuda a trabajar nuestra humildad. Filipenses, y este sí que es importante que lo busquéis, vamos a detenernos un poquito más aquí, vamos a leer algunos versículos aquí. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses 2, versículos 5, 6, 7 y 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una vez más, Jesús, siendo Dios, según este pasaje, nos dice que no se aferra a ser ese Dios todopoderoso, sino que se hace uno de nosotros. Y lo que más me gusta de todo esto, y por eso es importante el tema del servicio, porque trabaja nuestra humildad, es que se humilló a sí mismo haciéndose obediente, se humilló. El ejemplo que tenemos de Jesús sirviéndonos es de alguien que se humilla, de alguien que deja a un lado toda su gloria, toda su potestad, toda su realeza, y se hace uno de nosotros y se humilla y es capaz de ponerse al mismo nivel y algunas veces incluso por debajo para exaltar a otras personas y bendecirlas. Así que, ¿por qué debemos tener esto en cuenta? Porque lo encontramos en el ejemplo de Jesús y porque trabaja nuestra humildad. Así que cuando hay oraciones de estas peligrosas, Dios, ayúdame a trabajar mi humildad, por favor. Muchísimas gracias, tío. Ayúdame a trabajar mi humildad. Es una oración peligrosa esta, ¿eh? ¿Sabéis cómo podéis avanzaros a que Dios de repente os ponga una situación complicada en la que no querías sopa, pues toma 2 tazas? Sirve a alguien. Ponte a servir a alguien. Sacrifica algo de tu comodidad, de tu confort, para servir a otra persona. Ahí, ya te digo yo, que incluso no hace falta ni que lo ores porque lo vas a estar trabajando ya de inicio. Sirve a otra persona. ¿Y cómo hacemos esto? Volvamos a Jesús. Vamos a ese espejo otra vez. Último pasaje, y aquí este sí que cada vez vamos un poquito más, vamos a leer un poquito más ahora. Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. No está adrede en las pantallas, porque así lo buscamos, ¿vale? Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el 6. Vamos a hacer un pequeño salto y recuperaremos el texto en el versículo 12 hasta el 17. Así que, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 6 y luego del 12 al 17. Estoy seco, ¿eh? Como Mbappé ayer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es un pasaje impresionante, ¿verdad? Y cuando se habla de servicio, este pasaje es un to-do, hay que leerlo. La mejor manera de servir a otros es siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús de repente hizo algo que fue sorprendente, era algo nuevo,
para sus propios discípulos. Estamos hablando de los últimos instantes de la vida de Jesús. Es decir, los discípulos ya conocían bastante, por no decir muchísimo, a este hombre con el que habían compartido tantos años de ministerio, tantos milagros, tantas aventuras. Y de repente Jesús vuelve a sorprenderles haciendo una de las cosas más humildes y más poderosas a la vez que se puede hacer por alguien, que es servirle. ¿Cómo lo hace Jesús? Escenificando este acto de servicio lavándoles los pies. Y si nos situamos en aquella época, lavar los pies de alguien no significaba lo mismo en ese momento de lo que puede significarnos ahora. Quizás si alguien se quita los zapatos le puede oler muchísimo los pies y puede ser una tarea un poco desagradable, evidentemente. Los pies siempre es una de las partes del cuerpo que más de rechazo generan, ¿verdad? Pero en aquella época iban con sandalias los que podían y muchos de ellos iban descalzos. Y era su medio de transporte habitual. Poca gente, y menos la gente humilde, la gente del pueblo, tenía acceso a caballos, a burros, a carros. Iban desplazándose a pie. Es decir, esos pies estaban curtidos. Y no me refiero solamente al polvo del camino, a la porquería que había en el suelo. Seguro que tenían callos, duricias. Se habían adaptado esos pies para caminar y para adaptarse al terreno. Y Jesús está haciendo una cosa altamente desagradable, altamente humillante, lavándole los pies a sus discípulos. Es una imagen que vale la pena también que profundicemos un poquito en ella, en lo que significa. Imaginaos hacer esto vosotros por otra persona. Pero en cualquier caso lo que Jesús está haciendo es algo sorprendente y nuevo para ellos. Y os pregunto, empieza el momento incómodo. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez, hace poco, mejor dicho, qué es lo que necesita este próximo que tengo en mi vida? Este prójimo, esta persona con la que convivo, coincido de vez en cuando. ¿Cuál es la manera en la que yo puedo servir a esta persona? Quizá necesitan que les cuides a los niños una tarde y esta pareja se pueda ir de cita una noche, al cine, a cenar, a pasar tiempo juntos. Quizá necesitan que, al ser personas mayores y no aclararse con las cosas tecnológicas, vayas un rato de tu tiempo y les ayudes con algo tecnológico, algo que tiene que ver con pantallas, con el móvil, algún trámite electrónico. Quizá lo que necesitan es que vayas a su casa y les arregles algo que se les ha roto y tú, como eres un poco manitas, sabes cómo ayudar a esta persona. Quizá necesita esta persona que te ofrezcas a traerle en coche hasta la iglesia porque no está muy bien comunicado este local todavía y por eso nos tenemos que ir a otro que está mejor. Quizá necesitan directamente que les ayudes con algo económico para poder comprar comida o cosas para los niños pequeños este mes. Y si os dais cuenta, los ejemplos que estoy poniendo son bastante concretos. ¿Sabéis por qué? Porque son ejemplos de personas reales que estáis sentados hoy aquí. Son ejemplos que conozco de necesidades reales que hay en esta comunidad. Y cuando uno pasa tiempo con otras personas es cuando uno puede detectar cómo servirles. Por eso, una de las primeras es conecta con la iglesia. Cuando pasamos tiempo unos con otros, empezamos a conocer las necesidades que tienen las personas que están cerca de nuestros. Es muy difícil servir a alguien, por no decir casi prácticamente imposible, de manera al menos acertada, correcta, satisfacer una necesidad real si yo no paso tiempo con esa persona, porque no voy a saber, no voy a poder detectar las necesidades que tiene. Así que conectamos con la gente, hacemos iglesia, somos iglesia, pues sirvámonos unos a otros, porque es el mayor ejemplo que tenemos y que encontramos en Jesús. Pero, y con esto voy a acabar, vamos a pasar a un tiempo especial. En mi experiencia, ¿sabéis cuál es una de las mejores herramientas que tenemos para servir a otros? Honrarles. En Romanos 13, versículo 7, al final del todo dice una frase que me encanta y que yo utilizo muchísimo, que es: al que honra, honra. A la persona que está honrando, a ti o a otras personas, hónrala. Y tengo a veces la sensación de que en las iglesias, o en esta iglesia además, vamos a hablar por nosotros, practicamos muy poco o no lo suficiente la cultura de la honra a los demás. Y la cultura de honrar a aquellas personas que hacen cosas constantemente unos por otros y por el reino de Dios. Así que con esto vamos a acabar ahora la grabación. Vamos a pasar a un tiempo ahora en el que vamos a tener un tiempo de intimidad, sin grabación, sin cámaras, sin audio, pero os animo a que esto pueda atesorarse en vuestros corazones.